¿Eres de las personas que se la vive quejándose porque la vida es injusta? ¿Eres de pensamientos rígidos? ¿Te saca de quicio que abusen de otra persona porque te parece de lo más injusto? ¿Vives agotado por el nivel de autoexigencia? ¿El perfeccionismo es lo tuyo, pero también es lo que esperas de los demás? ¿Eres sensible, pero no lo demuestras porque prefieres ser frío y duro para que no te lastimen? Si es así, puede que tengas una herida o huella de infancia que aún no has acabado de comprender y resolver. En este episodio vamos a abordar una pieza más del rompecabezas de tu vida llamada herida o huella de infancia, la injusticia. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Y cómo podemos identificarla para sanarla? Juntos vamos a comprender esta herida y cómo se manifiesta a través de su armadura creando una falsa personalidad de don perfecto, doña perfecta. O en el otro extremo, ser una persona totalmente laxa, capaz de valerle un pepino la vida. ¿Listos para poner esta pieza en su lugar? Vas a ver cómo vas a ir encajando cada una de estas piezas y vas a ver tu propia imagen fascinante. Así es que comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ceci Navarro y quiero darles la más calurosa bienvenida a un episodio más del rompecabezas de tu vida. ¿Qué tal, amigos? Estamos encantados de la vida porque vamos teniendo más aceptación tanto en los videos cortos como en todas las redes, como en estas charlas del rompecabezas de tu vida. Vamos haciendo comunidad, pero una comunidad más consciente, más ávida de trabajar con su propio ser. Estoy feliz de que me escriban y tú también puedes hacerlo. Y con todo gusto vamos resolviendo dudas y vamos enriqueciéndonos con sus comentarios. E incluso agradecemos los temas que surgen para ir abordando, para poner estas piezas interesantísimas de tu propia vida cotidiana. Para eso estamos, para que todos los temas sean fácilmente expuestos y hacer accesible lo indispensable de nuestro propio ser. Así es que muchísimas gracias. Vamos acompañándonos, yendo de la mano para tener una mejor vida, una vida con más luz, con más color, en un mundo tan complejo que a veces parece oscuro y tenebroso, donde de pronto nos hacen ver que a nadie le importa a nadie, que cada quien para su santo, buscando su propio beneficio, donde cualquier cosa entre más rápido mejor, de llegar yo primero aunque me lleve entre las patas a quien sea, pero el estar juntos en este momento nos hace pensar que sí existimos este tipo de personas que deseamos estar cada vez mejor. Por supuesto, primero estar bien nosotros mismos, en paz, tranquilos, en armonía, para después poderlo irradiar y compartir, para armar un planeta mejor de como lo hemos encontrado. Para ello, les pido de favor que se suscriban al canal y darle like al YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y Spotify para que cada vez seamos una comunidad más grande. Estoy convencida de que podemos lograr este cambio, pero no desde el ego, sino desde el fondo de nuestro propio ser, desde la conciencia, desde la plenitud de ser, más de lo que ya somos y compartir esta maravillosa luz que somos cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a lo que nos atañe en esta ocasión. Personas que llegan a mi consultorio o que platico en reuniones o incluso familiares de 30, 40, 50 años o más, y sus conversaciones se centran en estar culpando a los demás, culpando a sus propios padres por lo que les pasa actualmente. Culpan a sus padres porque no tienen una bonita y armoniosa relación de pareja, culpan a sus padres porque les va mal en el trabajo o no tienen dinero, porque su familia es un desastre, etcétera. No, 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 no. Con estas charlas lo que podemos hacer es conocernos a nosotros mismos para comprendernos, más no para justificarnos y menos para victimizarnos o tener una autoconmiseración, ni estar echando culpas y tener resentimientos o desprecio por nuestros progenitores. Al contrario, con esto poder tener la oportunidad de mirar desde otro ángulo y darle la vuelta de campana a nuestra propia vida con toda la comprensión, con toda la empatía, con toda la compasión a nosotros mismos y a los demás. Es como verdaderamente vamos a encontrar el camino de la sanación, haciéndonos responsables de nosotros mismos y darnos lo que tanto hemos pedido a nosotros mismos, dárnoslos
en lugar de estar pidiéndolo allá afuera. Cuando pues, todos los recursos y soluciones las llevamos dentro desde un principio, desde que nacimos. Solo es cuestión de saber de qué lado correcto hay que limpiar el cristal empañado, porque si observas tu vida desde dentro es por donde realmente puedes limpiarlo, nunca se limpia por afuera. Esta es la manera más dulce, más tierna, más amorosa para proceder con nosotros mismos. Bien, hemos estado hablando sobre las huellas o heridas de infancia y pueden ser varias. Sin embargo, hay autores que consideran 5 las más importantes: la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la última que vamos a abordar el día de hoy, que es la herida de la injusticia. ¿Sientes que no gozas de la vida? ¿Que te cuesta trabajo relacionarte y ser simplemente tú? ¿Que tienes que ser, decir, actuar de una manera perfecta? Que no hay de otra, o es blanco o es negro. Y a la vez observas que los que están a tu alrededor tampoco pueden ser libres y ligeros por la manera en que tú los tratas. Puedes darte cuenta de que quizá estés actuando desde una manera desbordada y sobreactuando debido a esta herida o huella de infancia de injusticia. La injusticia es un dolor profundo porque violenta tus derechos. Se manifiesta como un enojo interiorizado en todos los ámbitos, porque puedes sentir injusticia por la pobreza, injusticia por los niños, injusticia por el maltrato a las personas de capacidades diferentes, injusticia por el maltrato a personas mayores, incluso abuso a animales, al maltrato a la naturaleza. La injusticia se percibe donde hay desprotección y desventaja. Son áreas donde la persona que ha sido marcada por la herida de la injusticia, que tiende a defender y a pelear por sus derechos. En la infancia, el sentimiento de injusticia nace de un estado de vulnerabilidad, de no poderse defender ante una autoridad abusiva o a una realidad injusta. Por ejemplo, si un hermano nació con alguna discapacidad o enfermedad y no se le trata con respeto, o no se le da la atención que amerita, o la pobreza en la que naciste con tus padres, y tú sientes la injusticia por no tener las mismas oportunidades que los otros. El abuso de la madre o del padre autoritario que imponen a sus hijos a hacer arduas tareas que no corresponden a la edad de un niño. Todas estas experiencias de impotencia pueden crear un dolor de injusticia que te acompañará por siempre. La injusticia se da en posiciones de autoridad y subordinación, como entre padre e hijo, jefe empleado, gobiernos ciudadanos, donde la experiencia de autoridad es abusivo, tirano, agresivo, prepotente, violento, y se vive en un estado de sumisión, de dependencia, de sometimiento, de impotencia. Es un dolor que marca de por vida a la persona. Y la visión de esta persona, de la autoridad, se tergiversa y puede aborrecerla para convertirse a lo mejor en el otro extremo, él mismo en esa autoridad abusiva con los demás y consigo mismo. A través de la falta de reconocimiento, de abuso, de poco aprecio, de exigencia, de dureza, de falta de equidad, de falta de respeto, etc. Carecer de todo esto despierta la herida de injusticia de un niño que reclama de algún modo lo que le corresponde. Al ser ignorado, al ser rechazado, al no ser reconocido, al ser comparado con otros. O al revés, se desarrolla este sentimiento de injusticia cuando recibe demasiado. Le despierta el sentimiento de injusticia por tener más de lo que cree merecer, recibir algo sin habérselo ganado. La herida de injusticia se relaciona más con el progenitor del mismo sexo, es decir, la niña va a sentir injusticia con actitudes o acciones de la mamá y el niño va a percibir la injusticia del lado del papá. Por ejemplo, un día están el padre, la madre e hijo sentados a la mesa y de pronto el niño toma la jarra de agua de Jamaica y sin querer la derrama sobre la mesa y le llega a salpicar a la camisa del padre. El padre le dice: ¡ay!
Niño, qué torpe eres, ¿no te fijas? ¿Por qué no pones atención a lo que haces? Ya me manchaste la camisa, ahora me la pagas con tus domingos. Al día siguiente llega el papá con el jefe con un invitado a comer, que es el jefe. El jefe trae una botella de vino para compartir y en el momento en que la abre, ¡zas! Sale todo el chorro del vino y mancha el mantel, ese que solamente se usa en las ocasiones especiales. El jefe, muy apenado, dice, ¡ay, mil disculpas! Me lo llevo a la tintorería o les compro uno nuevo. Perdón, perdón. Y el papá dice, no, hombre, no se preocupe. Esas cosas pasan. Faltaba más. Brindemos. Salud. Y el niño se queda pensando, pero si mi papá ayer no me bajó de tarado y al jefe lo perdona como si nada. ¡Qué injusto! Vivir ese tipo de heridas en la infancia es como si te robaran la infancia, donde no se tiene el derecho a ser niño, cuando al contrario, ser niños es poseer la libertad de aprender, de explorar, de jugar, de ser tú mismo, de divertirte, de crear, de equivocarte y de volver a intentarlo. Ser niño es una etapa fundamental en la que se aprende a disfrutar de la vida. Después vendrán ya esos procesos de madurez en los que se asumirán otras actitudes y responsabilidades. Pero la memoria de esa infancia feliz y desenfadada te permite ir hacia esa adultez donde también te sientes libre y entusiasmado. Sin embargo, fíjate, el ambiente en que crece una herida de injusticia es rígido, duro, severo y muy autoritario. Ambos padres, o alguno de ellos, son perfeccionistas y perseguidores de errores. Cuando eres niño, la aceptación de tus padres es básica. Y entonces empiezas a tener actitudes adultas cuando apenas eres un niño, porque vas observando que cuando no te equivocas, cuando lo haces bien, tus padres y los demás te miran, te aprueban. Entonces encuentras una forma de complacer y vas sacrificando tu propia espontaneidad. Un padre con herida de injusticia no te da derecho a equivocarte. Se siente realizado con hijos siendo pequeños adultos, correctos, inteligentes, bien portados, que no cometen errores. Esto es muy difícil, ya que un niño lo más probable es que vaya cometiendo errores conforme crece. Es la forma natural de aprender. Cuando un padre injusto observa que su hijo pequeño estropea algún juguete o ensucia o raya paredes, etc., piensa que lo hace para molestarlo, para fregarle la vida. No alcanza a comprender que el niño va aprendiendo de este modo razonable para su edad. Y es que la herida de injusticia se transmite por sistema. Un padre con esta huella de injusticia no permitirá que sus hijos se equivoquen. Como él lo vivió, será igual o peor de exigente que sus padres y será incapaz de aceptar el derecho a ser niños a sus propios hijos. Por ejemplo, una mamá que fue educada de manera muy rigurosa, muy dura, de pronto le dirá a su hija, ay niña, mira nada más qué tiradero, no podrás bajar a comer sin antes haber limpiado todo tu cuarto, sin haber hecho tu tarea, sacado al perro y dejado todo listo y planchado tu uniforme para mañana. Estas personas aprenden desde niños a ser adultos, dejando a su niño preso en su interior, aprendiendo a controlar a su niño, encerrándolo bajo llave en una parte muy profunda de su propio ser. Por eso son personas muy controladas, sobre todo con sus emociones. Por lo que suelen desconectarse de sus emociones porque no saben cómo lidiar con ellas, les estorban. Aunque sean muy sensibles, no se van a permitir expresarlas. Por ello también tienen un cuerpo tan rígido, porque no permiten sentir que ellos expresen sus emociones abiertamente. Por eso se les llama que son emocionales extrañidos. Cuando se sufre de herida de injusticia, son perseguidores consigo mismos, son perfeccionistas, laboralmente, por supuesto, exitosos, son muy buenos académicos, directores, científicos, porque son muy meticulosos, muy detallistas, y entonces son muy buenos trabajando en donde se exige precisión, tradicionalidad, perfeccionismo.
Dan la impresión de estar siempre bajo control. Son críticos empedernidos. Pueden ver el punto negro donde sea. Les encantan los retos, las metas, por lo que les encanta competir. Les gusta compararse con otros. Y esto es otra forma de ser injustos con ellos mismos, porque no pueden ver que alguien sea mejor que ellos. Eso los hace sentir en desventaja. Y entonces, ¿qué hacen? Se hacen más autoexigentes, porque aprendieron que si son perfectos, entonces serán mejores que los demás. Por supuesto, ser don perfecto o doña perfecta, esto les da la autoridad sobre los demás, porque lo que sienten es que pueden entonces así exigir cómo deben ser las demás personas y cómo deben de hacerse las cosas, porque ellos se consideran mejor que el resto. Entonces tendrán la vara para seleccionar, dirigir, descalificar y criticar, por lo que muchos profesores, entrenadores, líderes de todo tipo, terapeutas, son personas con esta herida. Todos parecen perfectos, correctos, que siempre están haciendo el bien. Las personas con herida de injusticia son ordenados, se proponen estas metas y las cumplen. Son morales, tienen un alto sentido del deber y del bien. Y por supuesto, de esta forma tan cuadrada, tan rígida, de no poder disfrutar la vida. Por ello, todo el juego de la vida es ganar, controlar y estar en la perfección. Para ellos, así es como ven la vida. ¿Cómo? Con hábitos de constancia, de perseverancia, de sudor, de esfuerzo, de disciplina, pero de una manera desmedida, exagerada, porque la letra con sangre entra. No se permiten equivocarse y aceptar su humanidad imperfecta, ni aceptan que los demás se equivoquen y que sean imperfectos. Por supuesto, no les gusta que otros piensen de otra forma. Eso no les pasa por la cabeza y entonces sufren a causa de esto. Por eso su palabra favorita es obvio. Por ejemplo, cuando una persona pide un favor y de pronto ve que no es el resultado que él esperaba, dice, oye, ¿a quién se le ocurrió hacer semejante cosa? Es que es obvio que tiene que quedar de esta manera. Lo obvio para esta persona es que le lean la mente, pero no es posible. El error más grande de estas personas con herida de injusticia es autoimponerse. Esa incapacidad de darse el derecho a equivocarse, incluso a descansar, a divertirse. Ejemplo de ello es cuando vemos que hay detrás de un gran atleta de cualquier deporte, se autoimponen entrenamientos que a veces rayan en lo inhumano. Esto los incapacita para sentir la felicidad, la libertad. Cabe destacar que es muy raro que una persona con esta herida busque ayuda porque en general siente que es perfecta, que todo lo sabe y que todo lo puede hacer ella. En pocas palabras, él y Superman son uno mismo. Incluso les es muy difícil acudir a un terapeuta o a un doctor porque primero tiene que ganarse su confianza y su respeto para ver si son una autoridad y expertos en la materia. Por ello piensan que saben mucho más que ellos, que son pocas las personas con las que puedan admirarlos y aprender de ellos. Por lo mismo son muy buenos autodidactas. Una persona con herida de injusticia, al ser una falsa personalidad con mucha rigidez y dureza durante años, puede que un día esa liga se llegue a romper y entonces perderán el dominio de sí mismos. Esto puede ser en algún momento dado de su vida o en una etapa o puede durar varios años. Por ejemplo, si en este momento de su vida es una persona súper disciplinada en cuanto a la comida, el ejercicio, las compras, beber alcohol, etcétera, de pronto se les escapa este niño interno que había estado encarcelado durante años, entonces tendrán estas actitudes compulsivas. Pierden el control, pueden comer muchísimo o abusar del alcohol o irse de compras compulsivamente. Pero cuando regresa el control sienten mucha culpa y mucha vergüenza. Piensan que fue inadecuado y no quieren que nadie lo sepa. Cuando estos barrotes de su propia cárcel se derrumban, pueden actuar fuera de sí. Por ejemplo, si nunca se daba el derecho a llorar,
pues ahora llora por todo, hasta porque la mosca vuela. Si nunca se enfermaba, ahora se enferma de todo. Son momentos en los que ya no es posible controlar todo lo que energéticamente estaba atrapado y se desborda. La cantidad de energía que se emplea para el autocontrol es muchísima. Y como todo tiene un límite, las necesidades no resueltas se salen de control, parecen caballos desbocados. Es una etapa muy complicada para la persona que solía tener un gran dominio de sí, porque todo lo no permitido se manifiesta con mucha fuerza. Recuerdo que hace poco vi una entrevista con una famosa actriz, directora de cine y televisión y empresaria americana de padres mexicanos. El entrevistador le preguntaba, ¿cómo es que le hiciste para ser una famosa actriz y ser también una exitosa empresaria en esta industria del cine? Ella contestó, yo recuerdo a mi madre, porque hablaba un poco hacia lo gringo, que era una mujer sumamente exigente. Mi madre estaba muy orgullosa de toda su familia porque todos eran bonitos y güeros. Y yo fui la única de pelo negro y piel bronceada. Y lo que me hizo sentir entonces es que yo debería ser una buena hija, una buena estudiante y súper exitosa profesionalmente para compensar que no era tan bonita como toda mi familia. Y ahora como madre reconoce ser muy exigente con su hijo. Y el hijo es también muy exigente consigo mismo y con ella. Comentaba que su hijo, un joven de 20 años, ahora él es el que la corrige para tratar de hablar un buen español. Dice, ay, es que él habla un español perfecto y mi hijo me regaña. Ay, mamá, ¿cómo estás diciendo cosas tan raras? Esa no es la palabra, se dice así. Y pues resulta que cuando estoy en Estados Unidos soy la mexicana y cuando estoy en México soy la americana. Qué injusto, ¿verdad? Porque en realidad no tengo un lugar que pueda yo decir dónde pertenezco. Se ha casado 3 veces. Le preguntaron, ¿y por qué? Porque no he encontrado al marido perfecto. Aquí podemos observar claramente una herida de infancia de injusticia, no solamente con ella, sino también con todo su sistema familiar. Muy bien, veamos el origen de la herida de injusticia. Como niños, necesitamos vivir en un ambiente de justicia. La necesidad de sentir que somos respetados por las demás personas forma parte de nuestra naturaleza. Por el solo hecho de ser personas, lo justo es sentirnos amados y respetados por quienes somos. Porque a veces vivimos la experiencia de injusticia cuando no se nos aprecia en nuestro justo valor, cuando nos condicionan a tener ciertas conductas, a obtener determinados resultados, ciertas actitudes o atributos personales en comparación a otras personas. La injusticia se presenta cuando se violentan los derechos de cada uno. Todos tenemos el derecho de ser tratados como personas, no como animales, ni como cosas o como inteligencia artificial perfectas. Somos personas y tenemos el derecho a sentir, a pensar, a experimentar de la manera más singular como cada uno de nosotros lo hacemos. Se siente injusticia cuando no nos reconocen los méritos de nuestros esfuerzos realizados. Ante la injusticia se siente que uno entrega mucho y no recibe a cambio lo que se cree merecer en reciprocidad. Al no recibir lo suficiente o recibir menos que otros, se experimenta esta gran injusticia. Porque la herida de injusticia no se refiere a sufrir porque se violentan las leyes civiles, ni porque se viola un contrato y un juez emita una sentencia. La herida de injusticia se refiere a la experiencia de sentir que no me respetaron, que no me tomaron en cuenta, que no fui visto, que no fui escuchado, que no tuve voz y voto, que no tuve la libertad para ser yo mismo. Me lastimaron con violencia verbal, psicológica o física y todo eso fue injusto. Ahora bien, ¿cómo surge la herida de injusticia? Cuando los padres de familia no escuchan a sus hijos, cuando no se esfuerzan por atender en sus necesidades físicas, mentales y emocionales,
cuando los hijos están necesitando y no hay voluntad y cariño y empatía para atenderlos. Cuando los papás no comprenden todo el contexto de lo que están viviendo sus hijos y los juzgan, los callan y los ignoran. En este momento los hijos viven la injusticia de no lograr expresarse, de sentirse acogidos, protegidos y comprendidos. Cuando una niña dice, mamá, es injusto no poder ser yo misma cuando estoy a tu lado. O cuando un niño piensa, tengo que fingir ser diferente cuando estoy al lado de mi papá. Se crea herida de injusticia cuando la madre o el padre son fríos, severos, distantes, irresponsables o a veces conformistas y valemadristas. Cuando los padres no asumen su paternidad y los dejan sin sustento emocional y económico. La herida de injusticia se genera con el autoritarismo, las constantes críticas, la rudeza en contra de los hijos. Es injusto cuando se trata a personas ajenas de un modo muy amable y a los hijos se les trata de una forma muy dura y violenta. Muchas veces los recuerdos de la infancia de quien vivió la herida de injusticia son que en apariencia tuvo una buena relación con sus papás, sin grandes conflictos, pero en realidad era una relación superficial, en la que ni padre ni el hijo hablaban de lo que sentían, ni la mamá ni la hija hablaban de lo que experimentaban. Recuerden que la huella se da sobre todo con el progenitor del mismo género. Entonces, esa hija o ese hijo fingían hacerse los fuertes, el digno, el orgulloso, para dar la imagen de que no había nada negativo, de que todo estaba bien, pero en el fondo se sentía la injusticia y estaban pasándola súper mal. Es injusto cuando de pequeños nos comparaban con sus hermanos, con nuestros hermanos, con los primos, con los compañeros o con los hijos de las amistades de nuestros padres. Esto es muy injusto porque con estas comparaciones a la larga terminan por devaluar y hacer creer que los demás son mejor que nosotros. Fue injusto cuando tus padres te decían, me decepcionas cuando no eres todo el tiempo ordenado, puntual, limpio, amable, servicial, inteligente, líder. Cuando he pagado tanto por tu educación, qué desilusión. La herida de injusticia se presenta entonces cuando los adultos menosprecian o ignoran a sus hijos, cuando toman decisiones sin consultar a los hijos y terminan por perjudicarlos, a veces en sus intereses o en sus gustos o en su propia autoestima o seguridad. Por ejemplo, cuando los mandan a campamentos de verano o intercambios a otros países del mundo sin su voluntad, o cuando los meten a un deporte y sacrifican su infancia para que lleguen a ser los grandes competidores en las grandes ligas y en las olimpiadas. Hay padres de familia que los he escuchado en los entrenamientos decir, ¡ay, este niño hay que explotarlo porque es muy bueno! Es el próximo Cristiano Ronaldo y nos va a sacar de pobres. Al niño le gustaba jugar fútbol, pero con tal exigencia ahora lo detesta. Tú te callas. Tú haces lo que yo te digo. Aunque no te agrade, lo haces y punto. Yo sé lo que es bueno para ti. Cuando en realidad es bueno para los mismos padres. La herida de injusticia crece cuando los hijos presencian agresiones, insultos, violencia intrafamiliar hacia la mamá, hacia el papá, hacia los hermanos, hacia ellos mismos. La injusticia es aún más marcada cuando finalmente se separan los padres, se divorcian y ahora tienen que vivir con una maleta en la mano porque les tocan ciertos días con la mamá y otros días con el papá. Cuando ellos no son tomados en cuenta para elegir con qué progenitor quedarse en las festividades, cumpleaños, fechas importantes, la custodia de su propio ser. Es totalmente injusto cuando de pronto uno o ambos padres tienen una nueva pareja y luego deciden tener otra familia. Es injusto ver otros niños que gozan de la presencia de ambos padres y yo no. Qué injusto que como hijo del matrimonio fallido pierdas al mismo tiempo a ambos padres, porque generalmente el padre formó otra familia y tu madre con la que te quedaste tuvo que salir a buscar trabajo para mantenerte.
porque apenas reciben tan solo migajas de una pensión cuando los nuevos hijos tienen todo en abundancia. Quien porta la herida o huella de injusticia buscará ocultar lo que se siente. En primer lugar, la armadura que utilizará de mostrarse como alguien muy riguroso, exigente, rígido hacia afuera. Dará la apariencia de ser una persona muy firme, inquebrantable, una persona de hierro. Su postura ante la vida en muchos temas cotidianos será de dureza, de inflexibilidad. Es un escudo que usará para protegerse, porque busca la justicia y la exactitud a toda costa. Analiza la vida y las personas en términos de bueno, malo, verdadero o falso, correcto o erróneo. Busca ser perfeccionista en todo lo que dice y hace. Por supuesto, también exigirá perfección en los demás. Suele sentir que le falta tiempo porque al pretender hacerlo todo perfecto, los pequeños detalles pues terminan por retrasarlo. En ocasiones, ante la más mínima injusticia, explota en ira y suele atacar a los demás. Generalmente las personas le generan desconfianza. Siempre está al acecho de los errores de los demás. Cuando siente que se cometió alguna injusticia, siente una gran necesidad de que alguien, sea autoridad o no, castigue a los culpables. Quien tiene herida de injusticia siente que en el mundo hay mucha impunidad y por eso debe denunciar y juzgar a todas las atrocidades que se cometen. Con todas estas injusticias que se cometen, alguien tiene que poner orden. Quien sufrió herida de injusticia rara vez muestra a los demás que la está pasando mal o que tiene una enfermedad. Es muy exigente consigo mismo y muy duro con su cuerpo. Aunque sienta dolor, es su cuerpo de hierro. No lo va a decir y se aguanta hasta que su estado sea realmente crítico, ya cuando la cosa esté muy grave. Oculta su sufrimiento hasta que se le desborda. No se da cuenta que actuando de esta forma es exageradamente autoexigente y está siendo injusto consigo mismo. Sin embargo, como en todo, existe el otro extremo. Hay una segunda armadura detrás de la cual se puede encontrar a alguien que sufrió esta herida de injusticia. Es el de mostrarse laxo ante los demás. Es decir, adopta un estilo relajado, flojo, despreocupado, valemadrista, donde todo se le resbala, casi nada lo toma en serio, se mantiene alejado de todos los problemas porque el desgaste que le generan las discusiones es mayúsculo. Cuando un problema es inevitable, se involucra lo mínimo indispensable. Lo que busca es que otras personas sean quienes tomen las decisiones más justas, para no andar eso de lidiar con quejas de un lado y quejas del otro. Eso lo agota. De esta manera cree que al no tomar decisiones evitará cometer una injusticia. La persona, al ser tan laxa, tan relajada, tan imparcial, termina por cometer una injusticia consigo mismo. La injusticia de anularse a sí mismo. Ahora bien, ¿cómo es la forma de actuar de las personas que sufren de la herida de injusticia? Generalmente es una persona que duda de sí mismo. Después de haber tomado una decisión, constantemente se va a estar preguntando si sus elecciones fueron las mejores y las más justas, porque teme equivocarse y entonces le da vueltas y vueltas al mismo asunto. Esto se vuelve un pensamiento rumiante de manera involuntaria. Es típico de estas personas en donde desean tomar decisiones perfectas, pero pues luego les aparece más información o diferente y pues deseaban tomar otra decisión de acuerdo a esta nueva información. Y están duro y dale con lo mismo, porque al no ser perfectos, siempre están insatisfechos. Les cuesta trabajo comprender que tanto personas como las circunstancias vamos cambiando. Y uno tiene que tomar las decisiones a veces de manera inmediata con base a lo que tenemos en ese instante. Por eso, la rigidez de quien sufrió la herida de injusticia se puede volver un martirio
Y no solamente para ellos, sino también para sus familiares, para los que los rodean, porque están con ese pensamiento rumiante que les genera ansiedad a todo el mundo. Sobrepiensa las cosas y por ello hay ocasiones en que se colapsan y se paralizan. Desde pequeños sienten que los aprecian más por lo que hacen que por su propia persona, porque el cariño estaba condicionado. Si se portaba bien y hacía las cosas como se debe, entonces era justo recibir la atención y el cariño. Por ello cae en esta espiral descendente donde no se regala tiempo para sí mismo para sentirse bien, para descansar, porque siempre hay cosas por hacer. De esta forma está en la búsqueda de la aprobación de los demás. Cuando experimenta emociones positivas prefiere no mostrarlas, oculta su sensibilidad. A una persona con herida de injusticia, si tú llegas y le preguntas, hola, ¿cómo estás? Te va a contestar, súper bien, no se puede estar mejor. Y pues lo va a decir en automático, sin pensarlo, ¿eh? Porque cree que debe dar una imagen de que todo está bien en su vida, que su vida es perfecta. La emoción con la que más se identifica esta persona con herida de injusticia, la más frecuente es la de enojo. Siente realmente rabia e ira por toda la injusticia que les ha tocado vivir, pero también este enojo consigo mismos, por sus propios errores, por sus propias equivocaciones, por no lograr esa perfección que tanto anhela. Por lo mismo, es frecuente que se sature de tareas y exige perfección en todo momento. Cuando se le presenta alguna contrariedad o cuando alguien se atreve a cuestionar sus decisiones, explota con una facilidad increíble. Nadie le satisface. Todas las personas y sus acciones le parecen imperfectas, por lo que le resulta muy difícil darse la oportunidad de recibir amor y demostrar su amor. Entonces son personas muy frías y distantes. Por ejemplo, en su interior puede estar pensando si dar este cariño, ay, sí, debería ayudarle y quiero demostrar este cariño a mi pareja, a mis hijos. Ay, sí, lo voy a hacer. Pero, ¿qué crees? Es curioso que cuando tiene la oportunidad para abrazar, para besar, para acariciar, no lo hace, porque pareciera no ser el momento perfecto y entonces lo posterga. Su exigencia, su rigidez, su aparente frialdad le dificulta entonces dar estas muestras físicas de cariño. Su cuerpo entonces se pone tieso y es torpe al intentar demostrar sus emociones. Su actitud es de una persona cerrada, de una persona cuadrada, por lo que a veces se percibe como alguien antipático, alguien muy alzado, alguien odioso. Piensa que para disfrutar de algo se lo tiene que haber ganado, porque si no se lo merece, pues no tiene derecho y sería injusto gozarlo. Es frecuente que cuando recibe el reconocimiento de otras personas lo rechace porque cree no merecerlo. Por ejemplo, he tenido consultantes que de repente me dicen, oye Ceci, la semana pasada me iban a dar un reconocimiento, pero no fui. Y yo, ¿por qué? La verdad, para mí no tenía mucha importancia porque sinceramente no creo haber hecho lo suficiente. Pudo haber quedado mejor. Me quedé como insatisfecho, no quedó perfecto. Entonces, pues genuinamente no soy merecedor de ese premio. ¿Ok? A una persona con herida de injusticia lo puedes sacar de quicio cuando usas palabras nunca, siempre, todos. Oye, es que nunca me dijiste. Oye, es que siempre pasa. Todos deberíamos. De verdad, lo sacas de quicio porque con estas frases la cosa ya no es pareja. Le parece injusto. Otro ejemplo clásico de una persona con huella de injusticia es cuando están en un restaurante con familiares o amigos y viene la hora de pagar la cuenta. Él será el primero en tener el recibo, checar que esté todo cobrado, todo lo que se ordenó. A partir de entonces, va a dividir el monto según lo que consumió cada quien con pesos y centavos. Así evitará que quien pidió un vaso de agua pague por el que se comió toda una vaca con 2 barriles de cerveza.
Eso es injusto, ¿no? Bien. Pero también puede llegar a tener broncas con figuras de autoridad, porque cree tener la razón y tratará de hacerla valer a toda costa. Y no va a obedecer solo porque alguien más lo diga, solo por sus pistolas. Eso es injusto. Entonces, se ostenta a sí mismo como juez y parte. Le cuesta trabajo obedecer a quien considera menos capaz de a sí mismo. Recuerda que son don perfecto y doña perfecta. Muy bien. Y me vas a decir, ok, Ceci, ¿están claras las características y qué tengo que hacer para darle la vuelta de campana y sanar esta herida de infancia o huella de injusticia? Como siempre, punto número 1, tener el conocimiento de ti mismo y aceptar que tienes esta herida abierta de par en par y atenderla de raíz. Siguiente, para sanar es necesario identificar las injusticias que has vivido por parte de otras personas desde tu infancia. Excesos de autoridad, frialdad, distanciamiento, mentiras, abandono, traición, no ser escuchado ni atendido en tus necesidades primordiales, violencia física, psicológica, etc. Al igual que con las otras huellas o heridas de infancia, cuando reconoces estas faltas, omisiones o excesos por parte de tus padres, lo primero es tener la comprensión, porque comprender es comenzar a aliviar. La comprensión de que no te hicieron esto con el afán de dañarte y echar a perder tu pequeña vida, sino comprender que ese era el nivel de conciencia y las herramientas con las que contaban en ese momento tus padres. Y que quizá tú en su lugar hubieras actuado exactamente como lo hicieron ellos. Tener esta empatía te da una lucidez extraordinaria para poder llegar al perdón genuino y radical. Porque hoy comprendes que cada quien tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Con ello es ahora en mente podrás hacerte tú cargo de ti, de tu propia vida, haciéndote el adulto responsable para agarrar las riendas de tu propia vida y convertirte en tu propio padre y en tu propia madre. De esta forma vas a ser capaz de ver tu segundo nacimiento. Hoy eres el adulto responsable para cuidarte, para defenderte, para darte afecto, apoyo, comprensión, para darte a ti mismo placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Cuando tomas el control de tu propia persona, te dispones a brindarte a ti mismo un amor maduro. Es entonces cuando tomas el control de tu propia vida. De esta manera evitas dejarte llevar por tus temores que tuvieron origen en el pasado. Podemos darnos cuenta perfectamente cuando actuamos desde nuestro yo consciente en lugar de reaccionar impulsivamente con nuestro imaginario, porque quizá estés sumamente enojado porque alguien está tocando tu herida y entonces sobrereaccionas, porque lo que dijo, hizo o dejó de hacer o dejó de decir, te dolió, te puso limón en la herida abierta, porque tienes miedo de volver a sufrir el mismo dolor, sentir la misma herida de injusticia. Cuando somos grandes, la principal injusticia se vive cuando te exiges a ti también demasiado, cuando son estas exigencias inhumanas que te impiden disfrutar de la vida. Pero fíjate, cuando alguien se desvive haciendo muchísimas cosas, tiene la creencia de que es injusto porque no recibe apoyo. Pero si dejara de hacerlo, no obtendrían los demás el beneficio de lo que hace y eso se mira como injusto. Por ejemplo, los doctores o enfermeras. Les parece injusto trabajar tantas horas y estar disponibles 24/7. No tienen una vida personal. Pero piensa que más injusto sería dejar de prestar sus servicios a quienes lo necesitan urgentemente. La persona puede sanar cuando se modera esta exigencia a sí mismo. Para sanar es necesario admitir las veces que nosotros mismos hemos sido injustos con los demás y por supuesto cuando hemos sido injustos con nosotros. Claro que quien sufrió la herida de injusticia le atrae todo lo que es honorable, respetuoso, digno y trascendental. Se va a comprender con estas
se va a comprometer con causas positivas en el ámbito social, laboral, donde pueda darse en servicio, porque de esta manera piensa que contribuye a construir un mundo más justo. Pero para sanar, debe hacerlo sin la ansiedad de querer hacerlo a la perfección y querer cambiar a los demás, de querer tener el control todo el tiempo, sino hacerlo desde el entusiasmo y disfrutar de la paz. Para sanar debemos aprender a realizar un alto en el camino y permitirnos descansar, disfrutar, vacacionar, tener tiempo para el entretenimiento, para gozar de la vida, de la familia, de las amistades, etcétera, sin que tengamos que estar haciendo cosas todo el tiempo, sin que tener este rollo de ser productivos todo el tiempo. A aprender a recibir regalos sin sentirse endeudados. Esta es otra estrategia, porque a veces uno se siente obligado a responder con otro obsequio, porque eso sería lo justo. Para sanar debemos marcar límites en el tiempo, marcar límites en el trabajo, límites para dar el servicio a la comunidad, límites en el compromiso, porque de otra manera seremos candil de la calle y oscuridad de la casa. Sanamos cuando buscamos una vida que esté balanceada en lo personal, en lo familiar, laboral, sin sentirnos culpables. Sanamos cuando pedimos ayuda para llevar la carga entre varios. Sanamos cuando reconocemos que tenemos un agotamiento crónico y por ello nos hemos venido enfermando tantas veces. Sanamos cuando tomamos un ritmo de vida más tranquilo. Fíjate, el temor más grande de quien sufre la herida de injusticia es la frialdad, por lo que resulta muy doloroso vivir sin cariño, pero no se percata de que por su propio estilo de ser insensible y frío, lastima a los demás y será entonces lo que reciba. Por eso, sanaremos la herida de injusticia en la medida en que nos vayamos convirtiendo en personas más cálidas, más afectuosas. A quien sufrió la herida de injusticia, le hace mucho bien escuchar qué es bueno en lo que hace, porque entonces podrá avanzar en su propósito de no tener que ser tan perfeccionista. Podrá sanar cuando se le dice que es una persona llena de bondad, porque siente que avanza en el propósito de ser una persona más cálida, más cariñosa, más afectuosa. Para sanar es necesario desarrollar la flexibilidad consigo mismo y con los demás. Comprender que hay varios caminos para llegar al mismo sitio. Hay distintas formas, estilos y ritmos de trabajar. Conviene entonces tener apertura mental para aceptar y convivir con personas que son distintas a nosotros. La persona con herida de injusticia tiene miedo a comprometerse por el temor a equivocarse. Por ejemplo, en la elección de pareja teme cometer una injusticia por su propio error, porque quien busca a la persona perfecta para ser pareja se quedará sin pareja porque todos los seres humanos tenemos defectos y debilidades. Entonces, sanamos cuando amamos genuinamente. Ya dentro de la relación de pareja es conveniente llegar a acuerdos poniendo límites que funcionen para ambas partes de esta manera poder ser justos en la relación. Quien sufre la herida de injusticia no se siente amado a pesar de sus esfuerzos por mostrarse perfecto. Entonces se tornará aún más exigente para lograr ser más perfecto para merecer el amor de la otra persona. Es decir, se enfoca a estar siempre estudiando, trabajando, creando patrimonio, teniendo mayor solvencia económica, entregándose con exigencia, todo con el propósito de dejar de sufrir el rechazo y tratar de construir su propia seguridad. La herida de injusticia sana cuando perdonamos lo que otros nos hicieron, pero también perdonar lo que hemos hecho en contra de nosotros mismos y lo que hemos hecho sufrir a los demás. Sanamos al comprender que algunas personas algunas veces nos han hecho mal. Conviene superar la creencia de que todas las personas siempre son injustas conmigo. Es mejor pensar, algunas personas en alguna ocasión, en cierta circunstancia, me cometieron injusticia. Sanamos cuando somos compasivos con los demás, aunque lo hayamos interpretado como una injusticia. Porque muy probablemente ellos sufrieron también la herida de injusticia. Lo más probable
es que nuestros papás sufrieron antes que nosotros de esa herida. Y si somos compasivos, vamos dando pasos para reparar nuestras propias heridas. Muy bien, ahora te voy a dar las características físicas de una persona con herida de injusticia. Ya saben, esto no es exacto, encontraremos matices. Generalmente son cuerpos perfectos. No es ni muy ancho ni muy estrecho. Es bien proporcionado, delgado. Suelen tener un cuerpo bonito, una estructura rígida, cuello tenso, espalda recta. Es un cuerpo disciplinado, generalmente atlético, con tono muscular. ¿Cuáles serían entonces sus características emocionales? Vive en tensión por el nivel de perfección que se exige. Siempre está a la defensiva. Su clásica reacción es de ataque. Suele estar enojado y sentir mucha ira por lo injusto. Le molesta a la gente floja, desordenada, lenta, incapaz, gorda, infantil, libre. Siente que es injusto que haya gente así cuando él o ella se parte el lomo todos los días para alcanzar la perfección en cualquier ámbito. Es muy neurótico. Todo el tiempo se queja. Se siente con una autoridad moral en todo. Pelea con todo en la vida. Suele decir, yo estoy bien, los demás son los que están mal. Entonces debo cambiarlos a todos. El ser perseguidor de perfeccionismo, del orden, de lo bueno, lo hacen poco humano. No saben mirar las necesidades de los demás, por lo que son poco empáticos. Se convierten en hombres o mujeres piedra que no dan afecto y te hacen sentir el síndrome del mueble. Te uso, pero no te veo. Ahora te voy a dar lo que puede considerarse un veneno para esta personalidad. Competir y compararte. Autoexigencia rígida. Perseguir errores. Criticar a los demás. No disfrutar lo que haces. Vivir en el deber. ¿Y cuál sería entonces el antídoto? Darte permiso de equivocarte. Hacer actividades que disfrutes. Tener espacios con niños, con animales, hacer cosas sin planear, ser espontáneo, como bailar, cantar, cultivar un arte, permitirte las emociones y aprender de ellas, ser respetuoso con tus límites, hacer de la justicia una forma de cambio sin peleas, ampliar la capacidad de disfrute, equilibrar el deber ser con el querer ser y hacer, vivir no desde el esfuerzo, sino desde el entusiasmo. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme a poner estas piezas del rompecabezas de tu vida. Y si quieres compartir este episodio con quienes creas lo puedan beneficiar, por favor hazlo para darle la vuelta de campana a su propia vida. Si quieres ponerte en contacto directo conmigo desde el lugar donde estés, porque nos están viendo desde diferentes puntos de la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, mi correo es cecinavarrosemiología@gmail.com o mándame un WhatsApp al 55 49 14 48 55. En este momento están apareciendo en sus pantallas. O en mi página web, en donde verás también las conferencias, cursos y talleres que estamos constantemente impartiendo. Te deseo un excelente día en perfecta paz y en armonía perfecta. Hasta la próxima. Bye bye.